La arquitectura y la sociedad es lo más importante porque crea la cultura, o sea que la cultura es ese resultado que nos queda de ese intercambio. Este tema siempre ha estado muy cercano a la trayectoria de mi trabajo. Yo lo he visto, no me gusta hablar de él porque me parece que es, como decíamos ayer, algo implícito, algo innato de la profesión propia. Pero sí quería tal vez a través de esta conferencia expandir el diálogo, la reflexión al respecto. Y quería llamarlo tal vez, le di un título a mi conferencia que es o la eficacia inagotable de la arquitectura. Entonces, diría que, claro, podríamos, estas cosas que pasan en los congresos y en los diálogos, que muchas veces usamos estos lemas para empezar el propio diálogo. Y sabemos que esta combinación exquisita de más por menos, menos con más, menos no es siempre más, como decía Venturi, o menos es más, como decía Mies, y podemos seguir, y sé que vosotros tendréis tus versiones, pero es muy importante recalcitar y recordar que en estos momentos tan difíciles por los que pasamos, es imprescindible subrayar esta fórmula mágica que se llama más por menos. Entonces, simplemente tal vez en esta conferencia quisiera, más que reflexión, subrayar cómo esto se muestra en nuestro trabajo. Oh, perdón. Cuando yo empecé de arquitecto de Houston, yo era constructor, o sea, yo hacía, porque los recursos que tenía eran muy bajos. Entonces, hacía casas para amigos, como estas dos casas que ven aquí, muy modestas, pero construidas con un gran afán de expandir de los recursos tan mínimos que tenía, porque eran recursos de muy poco dinero. Entonces teníamos, por ejemplo, en el caso de la casa con el techo rojo, hacer una casa vertical, cambiar la tipología de lo que se llama la casa escopeta, que se encuentra en todo el suroeste del país. Y entonces estas transformaciones, esta fórmula mágica a la que me refería, más por menos, es más una situación de conseguir más con menos, esa búsqueda de conseguir siempre más con menos. Y es algo que también luego, en el paso del tiempo, pude también dialogar y ejecutar con más extensión en proyectos de más amplitud, como el proyecto que ven aquí para el museo en mi ciudad de Houston. Tengo que empezar con mi primer proyecto, que siempre es mi último proyecto. Y es, como decía yo al principio, cuando yo me gradué de la escuela, quería ser arquitecto porque me parecía que era el servicio más noble que existía. Yo no sabía que se llamaba arquitectura, no tenía una noción. Desde muy pequeño me gustaba mucho construir y eventualmente me di cuenta que tenía un nombre y se llamaba la arquitectura. Entonces, al graduarme, mi primer impulso era un impulso de sobrevivir en una ciudad tan difícil y tan a veces cruel como es la ciudad de Houston, que lo borra todo. Inclusive se le ha llamado muchas veces la ciudad de la amnesia. Entonces, al empezar, tenía muy pocos recursos y tenía muchas tarjetas de crédito que eran, cuando uno se gradúa en el país, te inundan de tarjetas de crédito. Bueno, ahora no, yo creo que ya ha cambiado la situación, pero en el año 1982-83 me cayó una lluvia de tarjetas. Y eran cartas muy impresionantes porque te decían, ahora eres parte de la economía norteamericana y todo esto y todo lo demás. Entonces era una bienvenida, era una carpeta de bienvenida. Pero no tenía muy pocos recursos. Tenía un automóvil, que lo ven aquí, un Volkswagen, y tenía el deseo de crear un pequeño espacio donde pudiese trabajar y vivir. Esto era en el 83, era muy joven y un poco naïf. Creí que aquí iba a estar siempre y que la vida se quedaría en esta infinita felicidad. Tenía un árbol que había encontrado y es lo que me atrajo al lugar. Y tenía simplemente un salón donde comía,
Mi estudio estaba atrás, esta era mi biblioteca, y dormía aquí y siempre viendo el árbol. Claro, como decía yo, era una felicidad solo de un año, porque después, ya en la trayectoria de la vida, que es la propia definición de la arquitectura, han sido, podría hablar de este proyecto en las diferentes etapas. Es simplemente una serie de historias cortas que se van tejiendo en el tiempo. De pronto ya no quería que los clientes vinieran a mi casa, entonces tuve que hacer un estudio. Después no me gustaba que cruzasen por el patio, entonces tuve que hacer otro estudio. O sea que, pero siempre, nunca quería huir de la ciudad como mis compatriotas houstonianos. Yo quería quedarme siempre en el mismo lugar. Me parecía que comprometerse con un lugar es la pasión más fuerte de la arquitectura.